Conferencia número 2. El arrebatamiento de la iglesia, tema central. ¿Cuándo se inició la iglesia cristiana? Para nosotros saber con exactitud cuándo se inició la iglesia cristiana, debemos de empezar por saber qué día murió nuestro Señor Jesucristo y qué día resucitó. Pastor, ¿qué tiene que ver eso? Pues por favor, observe y escuche. Y a medida que va usted recibiendo la información, va a ver usted qué tan importante es saber en qué momento murió nuestro Señor Jesucristo y en qué momento resucitó, porque desde el momento en que resucitó murió y resucitó, empieza la cuenta regresiva para el nacimiento de la iglesia. ¿Qué día murió Jesús? Fue un viernes. Los 4 evangelios están de acuerdo en que la crucifixión sucedió durante el tiempo de la Pascua. Los 4 evangelios coinciden que Jesús murió unas horas antes del Sabbat, o sea, del sábado. Esto quiere decir que murió antes del ocaso de un viernes. Ya Jesucristo murió un viernes. Bien. ¿Cuándo? ¿Qué día de la semana resucitó? El domingo de resurrección. Se celebra el regreso a la vida de Jesús tras el martirio vivido por Cristo que acabó con su crucifixión. El Señor regresó de la muerte, cumpliendo el mandato de Dios divino, probando así que Él era el Salvador de la humanidad. ¿Por qué es tan importante saber cuándo murió, pero más cuándo resucitó? Porque precisamente desde el día en que nuestro Señor Jesucristo resucitó, nosotros, según el calendario judío, contamos 50 días, 49, 50 días. Quiere decir esto que la iglesia cristiana empieza el día 50 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en un día festivo, el cual para los judíos será el día de Pentecostés. Entonces, nuestro Señor Jesucristo muere. A los 3 días resucita. Y tan pronto resucita, transcurren 40 días que Él estuvo con los apóstoles. Luego sube, asciende al cielo. Y después de que asciende al cielo, pasan 9 días. Tenemos 40 días después de la resurrección. 40 días. Está con los apóstoles, se le apareció cerca de 500 personas, estuvo comentándoles los proyectos de Dios con la iglesia judía, con la iglesia cristiana, y a los 40 días vienen los ángeles y se lo llevan al cielo. Después de que lo llevan al cielo, pasan 9 días, entonces son 40, más 9 son 49. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que son 7 semanas de 7 días, porque los judíos tenían semanas de años y semanas de días. En este momento, para obtener una buena información, quiero aclararles: 7 semanas de día por 7 da 49, y al día 50 desciende el Espíritu Santo, que es un domingo, el día de Pentecostés, desciende el Espíritu Santo. Pero antes de continuar con este mensaje tan interesante, quisiera que ustedes me acompañaran abriendo sus Biblias o tomando notas si tienen esfero y una hoja, cuando nuestro Padre Celestial, ¿y a quién le revela? ¿Cuándo o qué señales hay o qué regalos le da Él a través del Espíritu Santo a la iglesia cristiana y en qué momento? Joel 2, versículo 28, el día del Señor. En este caso del día del Señor se refiere al arrebatamiento de la iglesia.
¿Por qué al arrebatamiento de la iglesia? Porque después de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, le hace saber al profeta Joel que le diga al pueblo que se arrepienta, como nos lo vive diciendo a toda la humanidad en este presente y nadie lo quiere hacer. Y dice, si ustedes se arrepienten, yo les daré bendiciones. Bueno, menciona una cantidad de bendiciones maravillosas. Y después de esas bendiciones, viene el día del Señor, el día del arrebatamiento. Después de esto, o sea, después de esas bendiciones que le da a Israel, que empezaron a ocurrir en el 14 de mayo de 1948, ya iremos llegando allá. Después de eso, de ese tiempo, dice, empieza a darle bendiciones tras bendiciones, empiezan las guerras, ganan las guerras, ellos plantan 6 millones de árboles en pleno desierto, y empiezan a ser, empiezan a ser fructíferos, pero ya van pasando del año 1948 a la fecha, más o menos han ocurrido algo así como 1948 al 2020, ¿cuántos años tendríamos? Mientras me hacen a dar la cuentica, 2022 menos 1948. 2022, hagan ustedes también las cuentas, 2022 menos 1948. ¿Cuánto nos da? 74, sí, más o menos 74. Entonces, ¿qué quiso decirle nuestro Padre Celestial al profeta Joel? Después de 74 años aproximadamente, o dentro de los 74 años, donde los voy a estar bendiciendo, después de esto, derramaré mi espíritu. Una de las señales que da nuestro Padre Celestial al profeta Joel para el surgimiento, el nacimiento de la iglesia es, primero, después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Porque es que se tuvo una tendencia, una cultura didáctica que el ministerio pastoral o que la Biblia solamente la podía leer X o Y persona, pero nadie más podía leer la Biblia. ¿Cómo se le ocurre? Ustedes no son dignos, nosotros sí. Eso ocurrió en una organización religiosa. Gracias a Dios, ya la Biblia no tiene candado. Ya la Biblia la podemos leer, entender, acomodándonos a todas las enseñanzas que nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia nos enseña, y aquí es donde nosotros surgimos, la iglesia cristiana. Derramaré mi espíritu sobre todo género humano, primero. Luego nos da otro regalo, otra promesa, que no es solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. ¿Qué significa la palabra profetizar? La palabra profetizar significa lo siguiente. Si una persona estudia una materia, es doctor, ubica un libro de medicina y en la universidad le enseñan y tiene que comprar el libro de medicina, perdón, él va a estudiar medicina, necesita un libro de medicina para que sea el médico. En la Biblia nos dice que todo aquel que dichoso el que lee, dichoso el que escucha este libro de profecía. O sea que nosotros los pastores somos profetas, porque nosotros estudiamos y predicamos la palabra de la Biblia, que es un libro de profecía. Entonces nosotros los pastores tenemos dos títulos que nos los da el Espíritu Santo. Primero, somos profetas, porque profetizamos. Profetizar no es adivinar, profetizar es enseñar lo que dice la santa palabra de Dios. Y somos pastores. ¿Qué quiere decir ser pastores? Que nosotros le llevamos el alimento al rebaño de ovejas de Dios. Le llevamos y le damos el alimento de parte de Dios.
Eso es, nosotros cuidamos el rebaño de Dios. Eso es el significado de pastores en la Biblia. Entonces, como le venía diciendo, le da esa oportunidad de que nosotros sepamos que eso no es para un grupo especial, ni para un grupo religioso, ni mucho menos. ¿Ya? Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu. Presten mucha atención a Joel 28, versículo 29 y 30. Específicamente encontramos la revelación de qué va a ocurrir el día en que la iglesia inicia su actividad aquí en el planeta Tierra, y nos la da en Joel 29. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre los siervos y las siervas. Bien, resulta que es que en el Antiguo Testamento, aunque nuestro Señor Jesucristo vivió en el Antiguo Testamento, muchas personas creen que nuestro Señor Jesucristo, que el Antiguo Testamento, ojo a esto, muchas personas creen que el Antiguo Testamento es desde que nació nuestro Señor, el niño Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y no es así. La Biblia no dice que el Nuevo Testamento empieza ahí. El Nuevo Testamento empieza cuando la iglesia nace, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es antes de la venida del Espíritu Santo a la tierra, ¿ya? Antes de ser derramado. Bien, déjeme, voy a ser un poco más explícito. En el Antiguo Testamento, antes del surgimiento, del nacimiento de la iglesia cristiana, nunca el Espíritu Santo llenó a ningún ser humano. Vamos a suponer que este vaso es el cuerpo de un ser humano. Cuando el Espíritu Santo venía de parte de Dios, en el caso de Sansón, se creyó siempre que Sansón tenía la fuerza en el cabello, y no era así. Sansón tenía la fuerza era porque el Espíritu Santo llegaba solamente encima de él. Este es Sansón y llegaba encima de él. El Espíritu Santo en ninguna parte del Antiguo Testamento entró en el cuerpo de nadie, en ninguna parte. Eso era un privilegio que Dios nos daba a nosotros, la iglesia, únicamente, y a los que fuéramos a los pies de Cristo, que naciéramos de nuevo. Ya cuando nace la iglesia, que es con la venida del Espíritu Santo, 7 semanas después de haber resucitado nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir esto, repito, 40 días estuvo nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, predicándoles y toda esta cosa. Después de que Él sube al cielo, pasan 9 días, 40 más 9 son 49. A los 49 días, 50, desciende el Espíritu Santo, y ahí es donde nace la iglesia, a una hora exacta, a las 9 de la mañana. Nunca se le olvide. Miren esta concordancia. Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana. Crucificado, no muerto. Y la iglesia nace 50 días después de la crucifixión a las 9 de la mañana. Más adelante lo vamos a ver. Bien. Entonces, antes el Espíritu Santo no llenaba ningún cuerpo humano, era encima. Bien. Sansón iba a hacer algún gesto de fuerza, algo así. El Espíritu Santo llegaba, le daba la fuerza y luego desaparecía, se iba. Y así sucesivamente, a lo largo de la historia, se había creído que las personas ejercían ese poder, y de ninguna forma las personas nunca fueron llenas del Espíritu Santo, sino cuando nació la iglesia cristiana. Bien,
Después de los 50 días de haber resucitado nuestro Señor Jesucristo, nace la iglesia. Y esta cita bíblica de Joel 2:28, esta cita bíblica que es en el Antiguo Testamento, nos podemos ir a Joel, a Hechos 2, donde ocurre la venida del Espíritu Santo. En la conferencia número 3 vamos a desarrollar este tema tan importante el próximo domingo. Buenas noches, muchas gracias, no sin antes elevar una oración de agradecimiento a nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Cierren sus ojos, por favor, humildemente inclinemos nuestra cabeza y digámosle a nuestro Padre Celestial: gracias, amado Padre Celestial Jehová. Le damos gracias a usted, Dios Señor, Creador y Padre nuestro, porque usted, a través y por medio de las intersecciones de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos ha dado esta oportunidad que tenemos hoy de escuchar realmente la verdad, de saber la verdad, de conocer la trayectoria de la iglesia humana, de la iglesia cristiana. Qué papel tan importante nos ha dado a usted, a nosotros, de que seamos la iglesia por usted escogida para estos últimos tiempos. Gracias, gracias, Santísimo Padre Celestial Jehová, porque la misericordia suya ahonda en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos. Inclinamos nuestra mente ante su santa presencia, llenos de gratitud, porque permite que pueblos y naciones enteras vean y escuchen la verdad de tu palabra. Para bien nuestro, honra y gloria suya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.